Buenas tardes, queridos estudiantes de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Continuamos con nuestro curso sobre dependencia de medicamentos de receta, cómo entenderlo y manejarlo. Y hoy, hemos llegado a nuestra última clase, la clase número 6, donde hablaremos precisamente sobre qué pautas, qué principios, qué tips tenemos para prevenir la dependencia y el abuso a medicamentos. Así que bienvenidos, gracias por estar de nuevo en este espacio breve de salud mental para todos ustedes y espero que la información que les entregue hoy, como las de todas las otras anteriores clases, les sea útil y les ayude a, de alguna forma mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Que ese es el propósito. Bueno, arranquemos entonces. Permítanme, ya. Ahora sí, bien, ok. Bueno, arranquemos con una consideración que es muy importante tener en cuenta y también siguiendo la línea de lo que hablamos en las anteriores clases. Tanto los médicos como los farmacéuticos, los realmente farmacéuticos, no todas las personas que trabajan en una farmacia están formados como farmacéuticos y eso es importante tenerlo en cuenta. Y también los pacientes pueden tener o tienen o tenemos un rol muy importante en la identificación y prevención del abuso y también la adicción a medicamentos recetados. Fíjense que nosotros veníamos en una línea en que hablamos sobre dependencia, pero hablar de dependencia inevitablemente nos remite a hablar del abuso de medicamentos, porque como lo decíamos en una clase anterior, pues es muy común que una persona que ya desarrolla dependencia empiece a abusar del medicamento, es decir, a tomarlo de forma no médica o indebida, ¿de acuerdo? Entonces, todos tenemos un papel importante en la identificación y en la prevención de este tipo de problemáticas que no solo le puede ocurrir a una persona, sino digamos que es un asunto, también es un tema social y de la comunidad. Entonces en eso tenemos pues también la responsabilidad y el deber de informarnos, de aprender y de también ayudar a divulgar esta información. Bueno, bien. Empecemos hablando por los médicos, como estas personas que tienen un rol fundamental dentro de todo el proceso del tratamiento de la enfermedad, ¿no? Primero, pues vamos a decir que los médicos tienen una posición muy importante para identificar el abuso. O sea, un médico tiene el ojo clínico, decimos, ¿no? Popularmente, para identificar cuando una persona ha caído ya en un proceso de abuso, de uso no médico o uso inapropiado de medicamentos y puede ayudar a la persona en un primer momento a tomar las medidas para evitar que esto se convierta en un proceso de mayor gravedad, como por ejemplo una adicción. Aquí hay un elemento importante y es una cifra que quiero traerles para que entendamos lo importantes que son los doctores en este proceso, los médicos, los profesionales de la salud, pero fundamentalmente los médicos. Por ejemplo, en el año 2016 se encontró que más del 84% de los habitantes, repito, más del 84% de los habitantes de Estados Unidos, imagínense, es una cifra enorme, tuvieron contacto con un profesional de la salud. Todas las personas, ¿no? En la gran mayoría, a nivel de países, tenemos contacto permanentemente con profesionales de la salud, de ahí que los médicos tengan un rol muy importante para identificar, para prevenir y también para tratar el abuso de medicamentos recetados y la adicción. Cuando el médico le pregunta al paciente sobre los medicamentos que toma, cómo los toma, en qué periodicidad, en qué dosis, pues el médico puede ir tanteando, ¿no? Como sospechando y de alguna forma verificar si ya hay un proceso de dependencia o un proceso de abuso de medicamento y puede orientarlo respecto al manejo de la problemática una vez ya ésta se ha presentado o si es un caso serio donde ya estamos hablando de un proceso de adicción, donde hay a lo mejor síndromes de abstinencia muy graves,
lo indicado y lo que seguramente hará el médico será remitir a esta persona a un profesional que sea experto en adicciones o a instituciones que están establecidas para tal fin. Bueno, bien. Un médico, además de que tiene un rol muy importante, como decíamos en la identificación, pues precisamente por eso tiene que hacer un seguimiento muy detallado de los cambios que hay en la medicación de las personas. Si una persona empieza a pedir más medicamento del que tiene, si empieza a pedirlo con más frecuencia, si dice cosas como se me acabó, se me perdió la fórmula, no la encuentro, especialmente si son medicamentos de control, pues es lógico que el médico puede empezar a sospechar y posteriormente identificar si hay un problema de abuso de medicación o de medicamentos recetados. Tengamos en cuenta que las personas que abusan de medicamentos y a lo mejor que ya han desarrollado un proceso de adicción, pues van a empezar seguramente, y eso es parte de la dinámica que se ha presenciado, que se ha detectado, empiezan a visitar muchos médicos con el fin de conseguir varias recetas del mismo medicamento para continuar con el proceso de abuso. Porque recordemos que en el proceso de abuso, pues la persona está tomando más medicamento del que le corresponde o le está tomando más veces de las que el médico le ha indicado o está tomando durante tiempos más prolongados a pesar de que el médico lo dijo que lo tomara por tiempo limitado, ¿verdad? Todo eso son comportamientos y señales de que ya hay abuso de un medicamento. Entonces las personas cuando ya están en un proceso de abuso y fundamentalmente de adicción empiezan a encontrar cualquier estrategia, triquiñuela, perdónenme la palabra, para lograr tener más fórmulas o que le receten más medicamento para poder continuar el fenómeno de abuso. Entonces, el médico tiene ese ojo clínico y además tiene que supervisar y estar muy al tanto de los cambios en la medicación o de lo que refiere el paciente respecto a su medicamento para identificar o detectar un proceso de abuso. Bueno. Entonces, eso en términos del personal médico, ¿no? Y es importante que lo sepamos porque eso quiere decir que nosotros podemos informar, y eso fue lo que hablamos en la sesión pasada, a nuestro médico de cualquier síntoma o de cualquier sospecha que tenga de que puede haber un proceso de dependencia en un primer momento. Segundos actores que tienen que ver mucho con, con el manejo también, con la identificación y el manejo de esta problemática a nivel social, y son los programas de farmacovigilancia. Según la Organización Mundial de la Salud, la farmacovigilancia es la ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos de los medicamentos, pero además de medicamentos, productos biológicos, ¿no? Todo esto de los medicamentos es la medicina biológica, plantas medicinales, porque también hay muchos productos con base en plantas y medicinas tradicionales, con el objetivo de identificar información sobre nuevas reacciones adversas y prevenir los daños en los pacientes. Entonces, fíjense que ya existe una ciencia como tal, una disciplina con todo el bagaje científico que se dedica a recoger, vigilar, investigar, evaluar, determinar toda la información, vamos a decir, recopilar toda la información sobre los efectos de productos que sean para tratar cualquier condición física o mental en términos de medicamentos, ¿no? Es decir, medicamentos, pero también, como les decía, otros productos que salen al mercado con la finalidad de tratar un síntoma o de ayudar en el manejo de alguna condición, de alguna enfermedad o alteración. Eso es lo que hace la farmacovigilancia y es muy importante que lo tengamos porque en todos los países hay programas de farmacovigilancia y también los laboratorios, dentro de su responsabilidad social, tienen que tener programas de farmacovigilancia que acompañen a los pacientes y que supervise los efectos de los medicamentos en la población que los está usando, ¿verdad? Entonces, este es un elemento también muy importante a tener en cuenta.
Fíjense que todos los medicamentos, cualquier medicamento, antes de salir al mercado, tiene que pasar por una cantidad de pruebas, de procesos y es algo que se llaman ensayos clínicos. Es decir, se toma una porción significativa o representativa o estadísticamente representativa de la población y sobre esas personas se hacen pruebas del medicamento para identificar qué tan efectivos son y qué efectos colaterales o adversos pueden tener a mediano o largo plazo. Y también se trabaja con diferentes tipos de población, con diferentes características. Esos controles son obligatorios de ley para poder confirmar, corroborar la seguridad del medicamento de cara a que ese medicamento va a salir al mercado farmacéutico y hay que tener una vigilancia y un control estricto del mismo. Estos ensayos, como les digo, son obligatorios. No obstante, es importante tener en cuenta que esos ensayos no se hacen sobre toda la población, obviamente no sería posible, sino sobre grupos limitados de personas y algunas veces hay variables que no se logran incluir en esos ensayos clínicos o variables que se salen del estudio. Por lo tanto, es importante seguir vigilando el medicamento, ¿no? Seguir viendo en la población, en la gente, en los usuarios, en personas con diferentes condiciones, características, etcétera, cómo responde el medicamento. Y pues eso se hace a través, como les decía, de los programas de farmacovigilancia. No obstante, es importante que usted sepa o que ustedes sepan que cualquier medicamento que esté en el mercado ya ha pasado por una cantidad de pruebas y de test para asegurarse de la seguridad, ¿no? No obstante, como les decía, pueden aparecer reacciones ante el medicamento que no se hayan documentado, fundamentalmente en 3 áreas que es muy importante que ustedes las conozcan porque estos son criterios para ustedes mirar las posibles implicaciones que puede tomar usar un medicamento determinado. Entonces, la primera es la interacción con otros fármacos o sustancias. Recuerden que cuando uno toma un medicamento, ese medicamento pues trae unos componentes químicos, por supuesto, es un principio activo. Pero si yo estoy tomando otros medicamentos también, puede surgir un fenómeno del que no hablamos mucho porque no era como el motivo de este curso, pero vale la pena mencionarlo, que es lo que llamamos la interacción. La interacción es que si usted toma un medicamento y además está tomando otro, esos 2 medicamentos, al ser sustancias químicas, pueden interactuar, es decir, que el químico de un medicamento o el principio activo del medicamento afecte el principio activo del otro medicamento o pueda generar alguna respuesta, alguna reacción adversa que sea muy importante tener en cuenta para mirar precisamente los efectos del uso de esa medicación. El segundo aspecto que es muy importante tener en cuenta es lo que llamamos la respuesta ante la exposición prolongada. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que si yo tomo un medicamento mucho tiempo, a lo mejor años, ¿qué sucederá? ¿Qué efectos tendrá a largo plazo? Eso generalmente no se tiene en cuenta en los ensayos porque pues tendrían que tener un medicamento en prueba, no sé, 5 años, 10 años, ¿no? Y pues demora mucho para que salga al mercado. Entonces se hacen la mayor cantidad de pruebas posibles, pero a veces no se mide con exactitud cómo va a responder ese medicamento ante la exposición prolongada, o sea, largos plazos, ¿no? A largos, muy largos plazos. Eso también es importante tenerlo en cuenta y también es un criterio nuestro para poder tener en cuenta como una implicación de tomar el medicamento. Si yo tengo que tomar un medicamento durante años, eso tengo que estar muy atenta a ver qué efectos puede provocar tomarlo durante tiempos tan largos, tan prolongados. Y el tercer aspecto es la respuesta en poblaciones con características particulares, ¿verdad? Si, por ejemplo, estamos dando un medicamento para la ansiedad, pero resulta que ciertas poblaciones, como las personas que sufren de hipertensión, toman el medicamento para la ansiedad, pues ya tenemos 2 variables, ¿no? Hay que mirar el tema de ansiedad, pero también que estas personas padecen de hipertensión. Esta sería una población, vamos a decir, con características particulares, las personas que sufren de ansiedad y sufren de hipertensión, ¿qué respuesta podría tener el medicamento en ese tipo de población?
¿Mm? Entonces son características particulares. Poblaciones que viven, se me ocurre decir algo también a manera de ejemplo, en zonas de muy bajas temperaturas. ¿Cómo actuará el medicamento en personas que viven en zonas de muy bajas temperaturas? Eso puede tener alguna implicación, puede alterar la respuesta del medicamento. Entonces, fíjense que vivir en ciertas condiciones específicas, muy particulares o muy peculiares, pues también exige que nosotros estemos muy atentos a la implicación o los efectos que puede generar ese medicamento en esas condiciones tan específicas, tan puntuales, tan particulares, ¿sí? Entonces son 3 elementos que nosotros como usuarios tenemos que tener en cuenta al utilizar, al tomar un medicamento, pero que también son los 3 aspectos que los programas de farmacovigilancia, además de muchos otros, tiene en cuenta, ya que en los ensayos clínicos, como les decía inicialmente, no se alcanzan a cubrir todas las posibles variaciones en las variables que se están intentando medir como dentro del proceso de respuesta del medicamento. Bueno, hay otro elemento importante y es que además de que los programas de farmacovigilancia detectan y evalúan los riesgos asociados a los medicamentos, pues también tienen que prevenir. Por eso es que el trabajo entre el personal médico, todas las autoridades sanitarias, los profesionales de la salud y toda la industria farmacéutica tienen que trabajar en llave con una gran sinergia para tomar decisiones, supervisar y tomar decisiones respecto a un medicamento. Es decir, si la ecuación entre el riesgo y beneficio va a favor de la existencia de ese medicamento en el mercado farmacéutico o si se debería retirar. Entonces, fíjense que ya a un nivel global, a un nivel macro, a un nivel social, todas las autoridades sanitarias, la industria farmacéutica y los profesionales de la salud, incluiría yo también a las asociaciones de pacientes, tienen que trabajar de forma mancomunada para vigilar la efectividad o los riesgos que puede representar el consumo de un medicamento determinado. Y como les decía, todos los países cuentan con un programa de farmacovigilancia, pues Colombia no es una excepción. Nosotros tenemos un programa de farmacovigilancia para vigilar, supervisar, controlar y mirar los efectos que puede tener el medicamento a nivel de la población. Y este programa en nuestro país lo maneja INVIMA, que es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. INVIMA es la autoridad en Colombia que hace todo el proceso de farmacovigilancia y también fíjense que lo hacen con alimentos, ¿no? En toda la parte de medicamentos y en la parte de alimentos. Es muy importante tenerlo en cuenta. Bien. Aquí hay una aclaración que me pareció muy válida hacérsela para que la tengamos en cuenta. Y es que cualquier ciudadano colombiano puede reportar un evento adverso con su medicamento. Si yo compré un medicamento y me lo tomé y me salió un sarpullido en la piel, no sé de dónde, que yo sospecho que está asociado al medicamento porque compré el medicamento, lo empecé a tomar hace 3 días y hace 2 días empecé a tener un sarpullido inesperado, inusual y extraño. Yo tengo el derecho, además de que tengo el derecho, tengo la obligación de informar que se pudo presentar un efecto adverso con ese medicamento. Para eso yo acudo al INVIMA. Ellos tienen en su página web un área de servicios de atención al ciudadano y allí uno puede, por ejemplo, en la sección peticiones, quejas y reclamos, ¿no? Reportar el evento o seguir todas las indicaciones a través de las líneas telefónicas del INVIMA, a través de la página web, para reportar un posible evento adverso. Eso, como les digo, no es solo un derecho, sino que también es un deber, es una obligación, porque si yo tuve un efecto adverso con un medicamento y lo reporto, seguramente se van a tomar las medidas para evitar que eso le suceda a más personas, o si es necesario tomar la decisión de retirar el medicamento del mercado porque muchos eventos adversos asociados con ese medicamento se han reportado, pues eso está casi que a nivel de proteger vidas, ¿verdad? Entonces no solo es un derecho, sino también es un deber nuestro. Bueno,
Hay otro elemento importante, otro actor muy importante dentro de todo este proceso social de evitar, de prevenir y detener el abuso de medicamentos y los procesos de adicción, y pues eso recae en nosotros mismos como pacientes. Dice, evitar o detener el abuso de medicamentos es parte importante del manejo y cuidado del paciente, de médico a paciente, pero nosotros también como pacientes tenemos una responsabilidad en ese sentido. Pareciera que lo más indicado sería retirar esos 3 tipos de medicamentos que hemos dicho que están más asociados con la dependencia, ¿verdad? Los estimulantes, los sedantes y los analgésicos opioides. Pero eso no puede ser así, porque si esos medicamentos existen en el mercado, es precisamente porque tienen un enorme beneficio para las personas que los requieren y los necesitan, ¿no? Por eso debe cuidarse mucho, especialmente los efectos y el no caer en un proceso de dependencia, en un proceso de abuso de medicamentos o, en el peor de los casos, un proceso de adicción. Cuidarlo mucho porque no es solo quitarle el medicamento al paciente para que no ocurra el riesgo, sino que estamos entendiendo que ese paciente necesita ese medicamento para su bienestar, y lo que sí debe hacer es un estricto control y seguimiento de los efectos de ese medicamento y informar apropiadamente al médico, controlar el uso del medicamento a través del médico para evitar cualquier situación de dependencia o de abuso. Los pacientes, pues, nosotros como pacientes más bien, podemos seguir ciertas pautas para asegurarnos y prevenir que podamos caer en un proceso de dependencia, en un proceso de abuso o en un proceso de adicción. Para eso hay unas pautas, una serie de comportamientos, de lineamientos que debemos seguir, y aquí se los voy a compartir. Bueno, el primero siempre será consultar con el médico. Siempre el medicamento lo debe recetar el médico tratante. Cualquier cambio en los efectos del medicamento, cualquier duda que tenga, cualquier sospecha que tenga de posible efecto adverso, bueno, importantísimo mantener enterado al médico de eso. Si me estoy sintiendo mejor, si no me estoy sintiendo mejor, todo eso debe conocerlo al médico. Es muy común que cuando ya nos sentimos bien, entonces no volvemos al médico y seguimos tomando el medicamento por tiempo indefinido sin el control del medicamento por parte del profesional, del médico tratante, y eso es muy riesgoso. Entonces siempre hay que ir juiciosamente hasta que el médico nos dé de alta o nos diga que ya no necesitamos tomar ese medicamento. Otra cosa muy importante, al tomar el medicamento tenemos que hacerlo al pie de la letra, tal y como nos lo indicó el médico. Y leer la etiqueta, por supuesto, las etiquetas nos ayudan a estar atentos a cualquier posible efecto adverso que pueda estar allí consignado en la etiqueta, o porque allí nos dan unas indicaciones para tomarlo. Pero el más importante y el que da la última palabra siempre será el médico. Si el médico me dice, porque siempre me va a decir o me va a dar una dosis, me va a dar una periodicidad para tomarlo y me va a dar un tiempo para tomarlo, ¿no? Yo tengo que hacerlo al pie de la letra. Si el medicamento es en cápsulas, no alterar la presentación, porque ahí ya estamos haciendo abuso de medicamentos o uso indebido de medicamentos, que al final es lo mismo. Siempre es muy importante preguntar al médico qué posibles interacciones tiene este medicamento. Recuerden que la interacción es ese efecto, esa sinergia que se presenta entre un medicamento y otro, que puede hacer que los dos medicamentos, al tomarlos simultáneamente, se afecten. O puede ser que el efecto se potencie o se minimice por tomar otro medicamento. Entonces eso va a afectar el tratamiento. Y también el uso de bebidas alcohólicas. Siempre hay que preguntar, bueno, yo tomo aspirina, yo tomo un antiespasmódico, yo tomo un antihipertensivo, yo tomo algo para la diabetes, pero además usted me está dando un medicamento para la ansiedad. ¿Qué posibles interacciones pueden presentarse en esos medicamentos? Es fundamental,
Puedo tomar alcohol. ¿Qué pasa si tomo alcohol? ¿Qué pasa si tomo bebidas alcohólicas? Eso es súper importante, pero además hay que decirle, si usted está tomando un suplemento, si está tomando algún medicamento homeopático, si está tomando algún fitoterapéutico, si está tomando algún alimento funcional, que es esta mezcla entre alimentación y medicamento, todo eso hay que informárselo al médico para que él esté enterado y pueda dar la prescripción del medicamento de la forma más adecuada posible. Cuarto elemento, no se puede dejar el medicamento cuando uno quiera, sino cuando el médico lo diga. No podemos modificar la dosis, ni subirla ni bajarla porque sí, porque me pareció, porque me sentí mejor si lo subo, si lo bajo. No podemos modificar la frecuencia, que el doctor me dijo que cada 24 horas, pero yo me lo tomo cada 12 para que me duela menos. No podemos cambiar el tiempo establecido, que el doctor me dijo que lo tomara un mes, pero ya llevo dos meses porque me da miedo dejar el medicamento. Ahí ya podríamos estar hablando de un proceso de adicción psicológica. Es que me da miedo dejarlo, me da miedo que me vuelva a sentir mal. Eso es un tema ya mental. Entonces, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, pero fundamentalmente la principal pauta es hacerle caso al médico tratante, al especialista que nos está tratando, atendiendo una determinada patología, una alteración, una disfunción física y también mental. Tampoco se puede incrementar o disminuir la cantidad de ingerida porque sí, como les digo, nada aquí puede hacerse intuitivamente, sino solo con la recomendación y la autorización del médico tratante. Bueno. Nunca tomemos, por favor, un medicamento que a la vecina, a la prima, a la hija, a la hermana le sirvió. Son casos totalmente distintos. Si usted le recomienda, tómese esto, mijita, que esto le ayuda a dormir, a mí me hizo mucho bien. Eso no es verdad. A usted, porque a usted se lo recetó el médico, porque usted, en su caso en particular, ese medicamento trae beneficios, pero nunca tomar un medicamento recetado a otra persona. Eso es muy importante. Y asimismo, yo nunca voy a dar o recomendar un medicamento a otra persona sin que esa persona, lo correcto es que esa persona vaya al médico y reciba su propio tratamiento. Que a mí me sirvió, entonces tómalo tú. No, eso ya es abuso de medicamento también, ¿no? Otro punto que es muy importante, si hay sospechas de que hay dependencia, inmediatamente, corriendo, voy al médico tratante, Otro aspecto que es muy importante tener en cuenta es no compre medicamentos de receta online en sitios que sean poco confiables. Hay grandes droguerías, hay grandes superficies que ya son reconocidas, que ya son entidades muy grandes, respaldadas por un músculo corporativo grande, que sabemos que son entidades serias, que pues venden medicamentos online y que tienen lugares seguros en internet. Pero hay muchos lugares donde también se venden medicamentos de forma arbitraria, irregular, y muchas veces esos medicamentos vienen adulterados, modificados o en el mejor de los casos, pues cambiados por sustancias inocuas que no van a provocar ningún efecto, ningún beneficio. Pero es muy peligroso, especialmente si se toma un medicamento adulterado o un medicamento falso, pensando que es el medicamento que me va a hacer bien, ¿no? Que me va a servir para mi condición. Es muy importante tener cuidado de dónde compran los medicamentos, especialmente online. Un sitio donde sea responsable, les van a pedir la fórmula médica si son medicamentos de control. Eso dice mucho de la farmacia o de la superficie donde voy a comprar el medicamento. Otro aspecto importante, los estimulantes, los 3 tipos de medicamentos que hemos dicho que están asociados con fenómenos de dependencia, de uso y de adicción. Estimulantes, sedantes y opioides, analgésicos opioides, deben guardarse en lugares seguros porque los puede coger un chinito, los puede coger un abuelito sin darse cuenta, los puede coger un niño pequeño, los puede coger un bebé, incluso una mascota, y puede crearle un daño incluso irreversible. Estos medicamentos de control, todos los medicamentos deben guardarse en lugares muy seguros.
pero, ay, perdónenme, yo apago aquí a esto, ya, que me está indicando que el tiempo se nos está acabando, pero en general todos los medicamentos deben guardarse en lugares seguros a los que solo el paciente o adultos responsables tengan acceso. Importantísimo tenerlo en cuenta. Bueno. Otro aspecto que es muy importante hoy en día. ¿Qué hacemos con los medicamentos que yo dejé de tomar porque ya no los uso, porque ya el médico me dijo que los dejara o porque me dieron una cantidad de medicamento y se vencieron? Cosa que es muy triste, porque esos medicamentos se hubiera podido beneficiar a otra persona, pero ya sabemos que en nuestro sistema de salud esas cosas pueden pasar frecuentemente. Entonces, un medicamento no se puede botar a la basura. No se puede botar así, con cajita y todo, el medicamento en el blister o el jarabe en el frasco. No se puede. Hay unos lugares específicos por seguridad de la comunidad, de la población. Deben existir o existen estos lugares que son contenedores destinados para depositar medicamentos que existen generalmente en droguerías, grandes superficies, almacenes de cadena. Hay que averiguar dónde. O sea, también tenemos una obligación y una responsabilidad de saber dónde voy a disponer los medicamentos que ya no uso o los que se vencieron. No los puedo botar directamente a la caneca porque alguien los puede tomar y los puede consumir y puede hacerse un gran daño, incluso poner en riesgo su propia vida. En Colombia hay muchos colectivos, organizaciones, ONGs que ayudan en la gestión post-consumo de medicamentos humanos. Una de esas es la corporación Punto Azul. Hay otra que es una empresa que se llama Visión 3030 y así hay muchas otras organizaciones que ayudan en la disposición adecuada de estos medicamentos que ya no se utilizan o que han sido vencidos. Nuestra responsabilidad también con la sociedad, ¿no? Y pues con nuestra comunidad es evitar que esos medicamentos caigan en malas manos. En Colombia también hay una organización que se llama el Banco de Medicamentos. Este es un programa muy importante, único en Colombia, que ayuda a recoger medicamentos que son donados y que pueden beneficiar a otras personas. Pero ellos sí tienen el aval del Estado, del gobierno, para poder llevar esos medicamentos a comunidades vulnerables donde es muy difícil conseguir un medicamento o comprarlo. No lo podemos hacer nosotros porque no tenemos la infraestructura. Esto debe ser parte de un programa completamente articulado para poder hacer llegar esos medicamentos a quienes realmente lo necesitan. Pero también se puede buscar dónde es el banco de medicamentos, lo pueden buscar por internet y eso les va a dar a ustedes la información y la pauta para saber a dónde llevar estos medicamentos, y es muy importante por responsabilidad con nosotros mismos y con los demás saber a dónde llevar estos medicamentos que ya no utilizamos. Otro elemento muy importante, y creo que ya les dije, informar al médico sobre todo lo que yo tomo. Ya les dije, homeopáticos, suplementos dietéticos, medicamentos biológicos, suplementos herbales, todo lo que yo consumo aparte de la alimentación tradicional, hay que informárselo al médico para que él tenga una perspectiva amplia, extensa del caso y poder dar o suministrar el medicamento correcto o de la forma correcta, ¿vale? Bien. Conclusiones. Entonces, todo lo que les he mencionado el día de hoy, bueno, ¿a qué conclusiones nos lleva? Primero, ya lo dijimos, médicos, pacientes y farmacéuticos, ¿no? Ya que estamos en contacto directo con el medicamento, tenemos una responsabilidad muy grande en la prevención del abuso y adicción. Y también, obviamente, de los fenómenos de dependencia. Los medicamentos deben ser vigilados, supervisados y controlados por el médico tratante, y son los médicos quienes pueden llegar a identificar con mayor facilidad y orientar a la persona respecto a un proceso de dependencia, de abuso o de adicción. Por eso es que el médico, perdónenme, a través de las preguntas, a través de la indagación, puede, porque ya está entrenado para identificar estos procesos y orientar a la persona respecto a cuál sería el mejor manejo. Bueno, ya mencionamos también que los medicamentos atraviesan diversas fases dentro de un proceso de control
minucioso y estos procesos se realizan a través de ensayos clínicos para mirar la efectividad, los riesgos, los posibles efectos que puede tener el uso de este medicamento. Y hablábamos también que Colombia tiene un programa de farmacovigilancia al que podemos reportar cualquier evento adverso asociado con un medicamento, y en nuestro país ese gran programa nacional de farmacovigilancia lo maneja el INVIMA. Entonces, cualquier reporte que se quiera hacer de un efecto adverso, que es responsabilidad nuestra, se hace a través del INVIMA. Bueno, hay muchas pautas que podemos seguir como pacientes para tomar de forma segura los medicamentos y prevenir una posible dependencia, un posible abuso o incluso una posible adicción a medicamentos. Dentro de esos, les cito algunas que ya mencionamos. Siempre todo consultarlo con el médico. El médico es quien debe prescribir y controlar el manejo del medicamento. Siempre preguntarle al médico cuáles son las posibles interacciones de ese medicamento con otros medicamentos o con el alcohol. No dejar el medicamento de buenas a primeras, ni alterar nada, ni la dosis, ni la frecuencia, ni el tiempo que debo tomarlo sin que el médico me haya avalado o sin que el médico me lo haya dicho. Nunca tomar un medicamento que le sirvió a otra persona y nunca recomendar o sugerir a otra persona que tome un medicamento que a mí me sirvió, porque hay muchas variables diferenciadoras entre una persona y otra, y eso puede ser la diferencia entre el beneficio o un daño o que el medicamento resulte perjudicial para las personas. Y dijimos que en Colombia contamos con un banco de medicamentos, que es un programa muy reconocido y muy serio en Colombia, que apoya precisamente la gestión y la entrega de medicamentos donados a comunidades vulnerables a través de todo un sistema, de toda una infraestructura avalada por el gobierno. Entonces, allá podríamos llevar medicamentos que ya no utilizamos, que ya no sirven, para beneficio de otras personas. Bueno, mis queridos estudiantes, con esto hemos terminado nuestra última clase y también terminamos nuestro curso sobre dependencia a medicamentos de receta, cómo entenderlo y manejarlo. Espero que esta información les haya sido de gran utilidad. Toma agüita porque hablé mucho, que les sea beneficiosa. Y por favor, compártanla con otras personas que también puedan verse beneficiados de estos contenidos. Gracias por acompañarme durante este curso y también durante los cursos anteriores, y espero que nos podamos ver pronto en una nueva oportunidad de formación que esté dirigida a la calidad de vida, a la salud mental y física de todos los estudiantes y de todo el personal y la comunidad de la universidad y de la comunidad en general. Que tengan un feliz resto de día y bueno, espero que pronto podamos vernos de nuevo. Hasta luego.